Elena regresó aquella tarde con el cansancio dulce de quien vuelve de visitar a su hermana en Ribeirão Preto, y piensa en poner una lavadora, hacer un café y revisar el correo. Lo que encontró en el jardín la detuvo en seco. Cajas de cartón abiertas, bolsas negras rasgadas, un edredón doblado de cualquier manera encima del pasto húmedo, sus zapatos alineados como si fueran artículos de remate. Había marcos de fotos con el vidrio agrietado, un frasco de perfume casi vacío, la carpeta con exámenes médicos, el cesto de costura con agujas desparramadas. Encima de una caja de plástico transparente, un papel con la letra reconocible del hijo. La suegra y el suegro necesitaban la casa y se mudarían allí. No había firma ni explicación. El golpe no fue solo de orgullo. Fue físico, un mazazo en el pecho, la respiración corta, la sensación torpe de no saber por dónde empezar. Después de 42 años de ser madre y abuela a tiempo completo, de sostener silencios y apagar incendios familiares, Elena se vio convertida en estorbo. Se quedó parada unos segundos, con la espalda recta por costumbre y la mirada clavada en los álbumes manchados por la humedad, tratando de clasificar lo urgente, proteger documentos, rescatar las fotos, salvar la medicación. Apretó las manos para no temblar y sintió el ardor propio de la vergüenza injusta, ese calor que sube a la cara cuando te exponen sin defensa. La vecina de enfrente, alertada por el desorden, cruzó a preguntar si necesitaba ayuda. Elena asintió, con la cabeza más por inercia que por decisión. No había gritos ni escenas, solo el ruido de una caja que se rompe y el crujido de una foto vieja al despegarse. El jardín, que solía oler a tierra y hojas, ahora olía a desamparo. En ese silencio, mientras apartaba con cuidado una manta tejida por su madre, entendió que nadie vendría a explicarle nada. Y aunque todavía no lo llamara con ese nombre, allí empezó su punto de quiebre. Elena reunió fuerzas para arrastrar las cajas hacia adentro, pero pronto entendió que no tenía dentro a dónde llevar nada. Las llaves que siempre colgaban de un clavo en la entrada no giraban más en la cerradura, la habían cambiado. Esa certeza le provocó una punzada de vacío, como si la hubieran borrado de su propia historia. No lloró frente a la vecina, pero por dentro la mezcla de humillación y miedo era un torbellino. Recordaba los desayunos servidos en esa cocina, los cumpleaños organizados en ese patio, las discusiones que había calmado entre su hijo y la nuera. Y ahora todo quedaba reducido a bolsas en la hierba y una puerta cerrada. Durante años había repetido que la familia es lo primero, y de golpe descubría que para la suya ella era lo último. Con las manos aún sucias de tierra, tomó el celular y marcó el número de su hermana Asira. No sabía cómo empezar. Solo alcanzó a decir que no podía entrar a casa y que todas sus cosas estaban afuera. La hermana la escuchó en silencio unos segundos y le ofreció volver, pero Elena negó de inmediato. Algo dentro de ella se resistía a aparecer como víctima rescatada. No quería que la vieran débil, aunque por dentro se sintiera partida. En ese instante recordó un secreto guardado con paciencia durante años. Aquel pequeño apartamento comprado con el dinero de la pensión y de trabajos extras, puesto a nombre propio y que nadie más conocía. Esa memoria fue un ancla en medio del naufragio. Mientras el sol caía y las sombras se alargaban sobre el césped, decidió que no pasaría la noche en la calle ni en casa ajena. Tenía un lugar al cual ir, y ese gesto silencioso sería su primera forma de respuesta. Con el corazón todavía encogido, Elena recogió lo más importante: documentos, algunas prendas y una caja pequeña donde guardaba cartas y fotos antiguas. El resto quedó allí, como testigo mudo de la traición. Pidió un taxi y dio la dirección de aquel apartamento que nadie en la familia conocía. El viaje fue corto, pero cada semáforo le pareció un interrogatorio. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿En qué momento había dejado que la confianza se volviera ceguera? El taxista intentó entablar conversación, pero ella solo respondió con monosílabos, aferrando la caja contra el pecho. Cuando llegó y abrió la puerta de su propio espacio, el olor a pintura vieja y polvo la envolvió, pero en vez de rechazo sintió alivio. Era pequeño, sencillo, pero era suyo, y nadie podía echarla de allí. Esa noche no durmió mucho. El colchón improvisado en el suelo, la luz de la calle, filtrándose por las persianas sin cortinas y el eco de sus propios pensamientos la mantuvieron en vela. Pero en medio del insomnio nació algo diferente, una calma extraña, una certeza de que había sobrevivido al peor golpe y seguía de pie.
Se levantó antes del amanecer, preparó un café en una hornalla portátil y mientras bebía el líquido amargo en una taza prestada por la vecina del piso, se prometió que no permitiría que la borraran de su propia historia. Aún con las manos temblorosas, anotó en un cuaderno lo que debía hacer: contactar a un abogado, registrar legalmente la situación y, sobre todo, no ceder al impulso de pedir explicaciones a quienes ya habían demostrado no valorar su presencia. A la mañana siguiente, con el cuaderno bajo el brazo, Elena se dirigió a la oficina de un abogado recomendado por una vecina del edificio. No era la primera vez que entraba en un estudio jurídico, pero sí la primera en la que no estaba acompañando a su hijo o resolviendo un trámite doméstico. Esta vez iba por ella, y esa diferencia pesaba. Le temblaban las manos al explicar que habían cambiado la cerradura de su casa y que había un papel de por medio donde su propio hijo justificaba el despojo. El abogado la escuchó con atención, revisó los documentos que ella había logrado rescatar y le aseguró que legalmente tenía todo el derecho a decidir sobre su vivienda. Esa certeza la tranquilizó un poco, aunque la herida emocional seguía abierta. Lo que más le impactó fue escuchar de un profesional que no estaba loca, que no exageraba, que lo que habían hecho era abuso. Salió del estudio con una carpeta de instrucciones, una lista de pasos legales y, por primera vez en mucho tiempo, una sensación de que podía recuperar el control. Caminó despacio hasta una cafetería cercana, pidió un café con leche y un pan tostado y abrió su cuaderno. Escribió: "No soy un estorbo, tengo mi voz, tengo mis derechos". Al repasar esas frases, entendió que era la primera vez que se reconocía a sí misma como protagonista de su propia vida, no solo como madre o abuela que debía sostener todo. Esa mañana, entre el ruido de tazas y conversaciones ajenas, empezó a esbozar un plan silencioso. No rogaría volver a la misma casa, sino que buscaría una salida que la protegiera y la dignificara. Era el inicio de una transformación que ni ella imaginaba. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites y emociones contenidas. Elena regresó, acompañada por un oficial de justicia para constatar que la cerradura había sido cambiada y que sus pertenencias seguían expuestas al descuido. Fue duro ver su propia sala ocupada por los suegros de su hijo, como si nada hubiera pasado, como si ella nunca hubiera existido allí. Pero no discutió. No levantó la voz. Tomó nota de todo y dejó que el procedimiento siguiera su curso. Esa calma sorprendió incluso al funcionario, que comentó que pocas personas mantenían tanta serenidad en situaciones así. Lo que él no sabía era que Elena había descubierto un nuevo tipo de fuerza. La que nace cuando ya no tienes nada que perder y al mismo tiempo tienes todo por reconstruir. En paralelo comenzó a instalarse de verdad en el apartamento. Compró un colchón nuevo, una mesa pequeña y unas cortinas baratas, y poco a poco el espacio fue dejando de ser solo un escondite para convertirse en un hogar. Cada compra, por mínima que fuera, le recordaba que estaba invirtiendo en sí misma, algo que no había hecho en décadas. Con el asesoramiento del abogado inició el proceso de venta de la casa principal, un movimiento que sorprendió a todos y que puso a su hijo y a la nuera contra la pared. Elena no buscaba venganza, buscaba cerrar un ciclo con dignidad. La idea de deshacerse de aquella casa cargada de recuerdos dolorosos la asustaba, pero también la liberaba. Era un corte necesario para dejar atrás el papel de mujer invisible que la familia le había asignado. Cuando finalmente se concretó la venta de la casa, Elena sintió un peso inmenso caer de sus hombros. No fue un proceso sencillo. Hubo discusiones, intentos de persuasión y hasta reproches crueles de su propio hijo. Pero ella se mantuvo firme, recordando cada noche en vela, cada lágrima contenida frente a las cajas tiradas en el jardín. El dinero de la venta lo destinó en parte a asegurar su futuro y en parte a pequeñas cosas que le devolvían placer. Un curso de pintura que siempre había postergado, ropa nueva que eligió sin preguntar a nadie, y la inscripción en un grupo de apoyo para personas mayores que habían pasado por situaciones de abandono familiar. Al llegar a la primera reunión no sabía qué esperar, pero pronto descubrió que no estaba sola en su dolor. Allí conoció a mujeres y hombres con historias tan duras como la suya. Una de las primeras en hablar fue doña Celia, de 72 años, que contó cómo sus propios hijos intentaron internarla en una casa de reposo para quedarse con su vivienda. Relató con firmeza cómo buscó apoyo judicial, probó su lucidez y ganó el caso, aunque a costa de romper vínculos que parecían indestructibles. Elena la escuchó con atención, reconociéndose en cada palabra. Fue en ese ambiente, rodeada de personas que compartían heridas parecidas, cuando comenzó a sentir que la vergüenza se transformaba en fuerza.
Y justo en ese momento, cuando las voces de esas mujeres resonaban con tanto dolor y tanta verdad, apareció la primera oportunidad de conexión. Si estás leyendo hasta aquí, comenta desde dónde nos acompañas. Este espacio también es tuyo y tu voz importa. En otra de las reuniones fue doña Rosa quien tomó la palabra. Explicó cómo sus hijos la habían presionado para ingresar en una institución, disfrazando de cuidado lo que en realidad era una estrategia para quedarse con su casa. Contó que durante mucho tiempo creyó en la versión de ellos, hasta que descubrió que todo se trataba de manipulación patrimonial. Sus palabras cayeron como un espejo frente a todos. Lo que muchas familias llaman protección nos, siempre es más que un disfraz de egoísmo. Elena, al escucharla, sintió un nudo en la garganta. Reconocía en esa historia las mismas dinámicas de desvalorización que ella había sufrido. No era un caso aislado, sino un patrón doloroso. En ese mismo grupo conoció a don Antonio, un hombre que, al enfermar, fue prácticamente abandonado por sus hijos. Relató que mientras trabajaba y aportaba dinero, siempre era bienvenido en las reuniones familiares, pero apenas se volvió dependiente. Lo apartaron como si estorbara. El silencio en la sala después de sus palabras fue pesado, y Elena pensó que la crueldad a veces no necesita gritos, sino la simple ausencia de quienes deberían estar allí. Aquella reunión la marcó profundamente. Dejó de preguntarse ¿por qué a mí?, para entender que se trataba de una problemática mucho más amplia. Y en medio del dolor colectivo comenzaba a nacer una solidaridad que sería clave para su transformación. En los encuentros siguientes, Elena escuchó también a Sino Doña Carmen. Ella relató que, después de toda una vida sosteniendo y apoyando a sus hijos, fue descartada cuando alcanzaron estabilidad económica. Ya no la necesitaban, y con esa independencia financiera vino también la indiferencia. Doña Carmen habló con una calma que conmovió a todos, describiendo cómo la ingratitud intergeneracional puede ser tan devastadora como cualquier enfermedad. Elena sintió que esas palabras golpeaban en el mismo lugar donde aún tenía abierta la herida, el sacrificio, borrado, el amor dado por descontado. Sin embargo, en lugar de hundirse, comprendió que esas experiencias compartidas se convertían en un espejo de resistencia. La organizadora del grupo, doña Lourdes, contó que había pasado por algo muy parecido a Elena. Explicó que de su propia herida nació la idea de crear ese espacio de apoyo, porque entendió que la soledad era el terreno más fértil para la desesperación. Con voz firme dijo que el abandono familiar no debía traducirse en resignación, sino en unión. Esa frase quedó grabada en Elena, que por primera vez en meses se permitió sonreír. Salió de la reunión con la sensación de que no solo estaba recuperando confianza, sino también un propósito. Allí empezó a comprender que no era una víctima pasiva, sino una mujer que podía reconstruir su vida desde otro lugar, acompañada por quienes habían aprendido a sobrevivir al mismo dolor. En una de esas tardes, durante un café después del encuentro, Elena conoció a doña Aparecida, una viuda de 1973 años que había decidido recorrer Brasil tras la muerte de su marido. Contó que había descubierto en los viajes una libertad que jamás pensó posible en la vejez. Nuevos paisajes, nuevas amistades, la certeza de que la vida podía reinventarse sin depender de la aprobación de nadie. Elena la escuchaba fascinada, sintiendo cómo cada palabra abría una ventana distinta en su interior. Fue entonces cuando entendió que también podía darle otro sentido a su tiempo, que la edad no era un obstáculo, sino la excusa perfecta para dejar atrás la sombra de la sumisión. Poco después conoció a don Joaquim, un jubilado de 70 años que se había propuesto recorrer todas las playas del litoral paulista. Con una sonrisa contagiosa, relató cómo la jubilación no era un final, sino un comienzo lleno de proyectos sencillos, pero profundamente significativos. Elena, que durante años había vivido sin permitirse soñar más allá de las rutinas familiares, se vio reflejada en ese entusiasmo. Salió de esa reunión con la mente agitada y al llegar a su apartamento comenzó a escribir una lista de cosas que siempre había querido hacer. Retomar estudios, viajar, aprender algo nuevo. Elena comenzó a dar pasos pequeños pero firmes. Se inscribió en un curso de historia del arte en una universidad abierta para adultos mayores. El primer día, al entrar en el aula llena de desconocidos, sintió un cosquilleo de nervios, como si volviera a tener 20 años.
Escuchaba con atención cada explicación de la profesor y anotaba con cuidado, descubriendo un placer que había olvidado, el de aprender por ella misma, sin la presión de servir a nadie más. Esa rutina académica se convirtió en un refugio y en un recordatorio de que aún podía construir algo nuevo. Cada clase era un ladrillo en la reconstrucción de su identidad. Paralelamente, empezó a participar en actividades de voluntariado organizadas por el mismo grupo de apoyo. Visitaban residencias de ancianos donde muchos no tenían familia que los acompañara, y allí Elena encontró otra fuente de fuerza. Escuchar las historias de esas personas, tomarles de la mano y regalarles un poco de tiempo, le devolvía una energía inesperada. Le impactaba darse cuenta de que, aun después del abandono, podía ser útil, podía hacer la diferencia en la vida de otros. Esa sensación de propósito era completamente distinta a la obligación de antes. Ya no se trataba de sacrificarse en silencio, sino de elegir con libertad a quién y cómo dar su apoyo. Con el paso de los meses, Elena fue transformando su apartamento en un verdadero hogar. Compró una estantería donde acomodó libros y plantas, colgó cortinas claras que dejaban entrar el sol de la mañana y enmarcó algunas de las fotos que había rescatado de la casa anterior. Cada objeto elegido con sus propias manos se convirtió en un símbolo de independencia. Aprendió a disfrutar de los silencios, de preparar su desayuno sin prisas y de caminar por el barrio con la tranquilidad de no rendirle cuentas a nadie. Lo que en un principio era un refugio improvisado terminó siendo el escenario de un renacimiento que ni ella misma había previsto. La nueva rutina también le permitió ampliar su círculo social. En el curso conoció a un grupo de mujeres de su edad que compartían intereses parecidos. Se reunían después de clase para conversar en una cafetería cercana, y esas charlas se transformaron en momentos de risas y complicidad. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que podía hablar de sí misma sin miedo a ser juzgada o ridiculizada. Entre tazas de café y cuadernos llenos de apuntes, comenzaron a surgir planes de viajes cortos, visitas a museos y hasta proyectos de escritura colectiva. La mujer que había sido expulsada de su propia casa empezaba a descubrir que la vida también podía ofrecerle nuevas amistades y un sentido de pertenencia distinto, más genuino y libre. Animada por esas nuevas amistades, Elena aceptó participar en un viaje cultural organizado por la universidad. Era la primera vez en décadas que subía a un autobús con un grupo de compañeros, no como acompañante de alguien, sino como protagonista de su propia experiencia. Visitaron una ciudad histórica y mientras caminaba por calles empedradas y escuchaba relatos de guías turísticos, pensó en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. De ser una mujer descartada por su familia, había pasado a ser una viajera curiosa, con la mirada abierta a lo que la rodeaba. Esa excursión fue un punto de inflexión. Entendió que la vida podía ser emocionante incluso a los 68 años. El viaje también le enseñó a soltar miedos. Durante una cena grupal, se atrevió a compartir parte de su historia personal. Habló de la traición de su hijo, del despojo, de la noche en que durmió en un colchón improvisado, y de cómo todo eso la empujó a reinventarse. Para su sorpresa, no recibió miradas de lástima, sino de respeto. Algunos compañeros incluso compartieron experiencias parecidas de rechazo familiar. Ese intercambio sincero fortaleció la idea de que no estaba sola y que su relato podía servir de inspiración. Volvió a su apartamento con una mezcla de cansancio físico y plenitud emocional, convencida de que cada paso que daba era un acto de recuperación y dignidad. Poco a poco, Elena empezó a dejar atrás la sensación de vergüenza que la había acompañado desde el día en que encontró sus cosas en el jardín. Ahora se miraba al espejo con otros ojos. Ya no veía solo a la madre o a la abuela relegada, sino a una mujer capaz de construir un camino nuevo. Se anotó también en clases de danza para adultos mayores, y aunque al principio se sintió torpe y descoordinada, terminó riéndose de sí misma y disfrutando del movimiento. Descubrió que no necesitaba ser perfecta, que el simple hecho de intentarlo era suficiente para devolverle alegría a su cuerpo y confianza a su espíritu. Cada paso en la pista era un recordatorio de que seguía viva y con derecho a disfrutar. En paralelo comenzó a escribir un diario. Allí volcaba sus pensamientos, sus avances y hasta sus miedos, pero lo hacía con una claridad distinta, ya no desde la culpa, sino desde la voluntad de registrarse a sí misma. En esas páginas escribió la frase que se convirtió en su lema: nunca es tarde para volver a empezar. Ese cuaderno se transformó en su compañero más fiel, una prueba tangible de que la transformación no ocurría solo en los hechos externos, sino también en el modo en que se entendía y se valoraba. Cada palabra escrita le confirmaba que había dejado de ser invisible y que su historia recién comenzaba a tomar un rumbo elegido por ella.
Un día recibió la invitación de doña Lourdes para dar su testimonio en el grupo de apoyo. Al principio dudó. No se consideraba una persona fuerte, mucho menos alguien que pudiera inspirar a otros. Pero aceptó. Y cuando se paró frente a esas caras atentas, relató con voz temblorosa cómo había encontrado sus pertenencias tiradas en el jardín, cómo había pasado la primera noche en un colchón en el suelo y cómo poco a poco había decidido reconstruirse. A medida que hablaba, notó que los ojos de muchos se humedecían, no de pena, sino de empatía. Fue entonces cuando comprendió que contar su historia también era parte de la sanación. Al terminar, varios se acercaron a agradecerle por su valentía. Esa noche, de regreso a su apartamento, Elena sintió una ligereza distinta, como si por fin hubiera soltado parte del peso que cargaba. Comprendió que el dolor compartido se hacía más llevadero y que su relato podía ser un puente para otros que todavía estaban atrapados en la desesperanza. Con una sonrisa tímida pensó que nunca se habría imaginado a los 68 años hablando frente a un grupo, menos aún siendo escuchada con tanto respeto. En ese instante reafirmó su decisión de seguir adelante, convencida de que la edad no era un límite, sino una oportunidad para reinventarse. Con el paso de los meses, Elena se convirtió en una de las voces más activas del grupo. No solo compartía su experiencia, sino que también escuchaba con paciencia a los nuevos integrantes, ofreciendo palabras de aliento sin juzgar. Descubrió que tenía una capacidad natural para acompañar en el dolor, quizás porque conocía de cerca la sensación de ser descartada. Esa nueva faceta le dio un propósito más claro. Ya no vivía para complacer a quienes nunca la valoraron, sino para apoyarse en una comunidad que entendía lo que significaba reconstruirse desde las cenizas. En paralelo, su vida cotidiana siguió floreciendo. Empezó a viajar en pequeños grupos de jubilados, recorriendo ciudades cercanas y disfrutando de paisajes que antes solo veía en revistas. Sacaba fotos, probaba comidas típicas y hasta se animaba a subirlas a redes sociales con la ayuda de una amiga. Le sorprendía recibir mensajes de personas desconocidas que le agradecían por compartir su energía y su historia. Y en ese mismo espíritu de conexión, volvió a recordar a quienes seguían su relato desde lejos. Si has llegado hasta aquí, deja tu apoyo con un me gusta y comparte esta historia. Puede ser justo lo que alguien necesita leer hoy. El cambio también se reflejó en su salud. Al principio, los médicos le habían advertido que el estrés del desalojo podía afectar su presión arterial y su movilidad. Pero con la nueva rutina de caminatas, clases y voluntariado, Elena comenzó a sentirse más fuerte. Las noches de insomnio se fueron reduciendo y la ansiedad que antes le hacía apretar los dientes dio lugar a una calma serena. Hasta su postura cambió. Ya no caminaba encorvada ni con la mirada baja, sino con la frente erguida, como alguien que se sabe dueña de su destino. Esa transformación no era milagrosa, sino fruto de cada decisión pequeña que había tomado para elegir la vida en lugar de la resignación. En una de esas caminatas matutinas por el parque, se encontró con un grupo de adultos mayores que practicaban Tai Chi. Al principio solo observó de lejos, pero pronto fue invitada a participar. Los movimientos lentos y coordinados le parecieron difíciles, pero también le transmitieron una paz inesperada. Empezó a asistir cada semana, y esa práctica se convirtió en otro de sus rituales de autocuidado. Allí no importaba el pasado, ni el abandono, ni la traición. Lo único que contaba era la respiración, el equilibrio y la presencia en el momento. Elena entendió que también podía aprender a vivir así, centrada en el presente, sin cadenas a lo que ya no podía cambiar. Con el tiempo, Elena se animó a dar un paso más. Viajó sola por primera vez. Eligió una ciudad cercana, reservó un hotel modesto y planificó cada detalle sin consultar con nadie. Esa sensación de autonomía le resultaba nueva y emocionante. Caminó por plazas, visitó un museo y hasta se permitió cenar en un restaurante con música en vivo. No necesitó compañía para disfrutar. Descubrió que podía sentarse frente a un plato de pasta y sentirse plena solo con observar a la gente pasar. Esa escapada breve se convirtió en un hito personal. Entendió que la libertad no tenía que ser un sueño lejano, sino una práctica concreta, al alcance de sus decisiones. Al volver, compartió su experiencia en el grupo de apoyo y fue recibida con aplausos y sonrisas. Muchos le dijeron que su ejemplo los animaba a probar algo similar. Elena se dio cuenta de que ya no era solo una participante más, sino un referente para quienes todavía luchaban por superar el abandono.
Esa constatación la conmovió profundamente, porque hacía un año apenas había podido arrastrar sus cosas desde un jardín humedecido hasta un taxi. Ahora era una mujer que viajaba, aprendía, enseñaba y sobre todo se había reencontrado con la dignidad perdida. Elena también retomó una pasión que había quedado guardada durante décadas: la costura. Rescató de las cajas el viejo cesto con agujas y retazos de tela y comenzó a confeccionar pequeñas piezas que luego donaba a un centro comunitario. Esa actividad, que antes era una obligación doméstica, se transformó en un pasatiempo elegido y lleno de significado. Al coser, recordaba a su madre y sentía que cada puntada era un acto de continuidad y memoria, pero ahora desde un lugar distinto, no de sacrificio, sino de elección. En cada prenda terminada encontraba una mezcla de orgullo y calma, como si estuviera hilvanando también los fragmentos de su propia vida. Con el mismo espíritu, se animó a organizar talleres básicos para otras mujeres del grupo de apoyo. No eran clases formales, sino encuentros entre amigas donde compartían técnicas, charlas y risas. Aquellas tardes se llenaban de colores y confidencias, y poco a poco Elena descubrió que enseñar también la fortalecía. Ver a otras personas aprender gracias a su paciencia y experiencia le devolvía un sentido de utilidad que nada tenía que ver con el viejo rol de madre complaciente. Era un reconocimiento distinto, más genuino, que alimentaba su autoestima y confirmaba que había un lugar nuevo para ella en el sino mundo. El calendario avanzaba y casi sin darse cuenta, Elena cumplió un año viviendo en su apartamento. En lugar de nostalgia, la fecha le trajo gratitud. Había logrado reinventarse a pesar del dolor inicial. Invitó a algunas amigas del curso y del grupo de apoyo a una merienda sencilla en su casa. Preparó café, tortas y acomodó las sillas en el pequeño salón. Durante la reunión, rieron, compartieron anécdotas y hasta hicieron planes para un próximo viaje juntas. Elena miró alrededor y pensó que hacía tiempo no sentía ese calor humano tan sincero. No eran lazos de sangre, pero eran la familia que había elegido, construida con respeto y compañía mutua. En ese aniversario personal, también se permitió mirar hacia atrás sin miedo. Recordó la imagen de sus pertenencias en el jardín, el billete de su hijo, la cerradura cambiada, y comprendió que ese dolor había sido la chispa de su renacimiento. Ya no lloraba por lo perdido, sino que agradecía haber descubierto la fuerza que llevaba dentro. Se prometió a sí misma que nunca más permitiría que la trataran como un estorbo. Con el impulso de esa nueva etapa, Elena decidió ampliar aún más sus horizontes. Se inscribió en un viaje organizado para adultos mayores a distintas ciudades históricas del sur de Brasil. Durante el recorrido se sorprendió de su propia energía. Caminaba por calles empedradas, escuchaba relatos de guías y participaba en cada actividad con entusiasmo. En las fotos grupales aparecía sonriendo, con los ojos brillantes de quien vuelve a sentirse parte de algo. Esa experiencia confirmó que no solo había recuperado su independencia, sino también la alegría de explorar lo desconocido. Al regresar, muchos del grupo de apoyo quisieron escuchar cada detalle de su viaje. Elena relató las comidas típicas que probó, las amistades nuevas que hizo y hasta las pequeñas dificultades que superó por sí sola. Notó que su voz ya no temblaba al hablar en público. Hablaba con seguridad, transmitiendo esperanza. Algunos compañeros le confesaron que su historia los motivaba a animarse a vivir nuevas experiencias. Elena entendió entonces que había dado un giro completo. De ser víctima silenciosa pasó a ser una fuente de inspiración. Esa conciencia le dio paz y orgullo, y reforzó su decisión de nunca más permitir que la definieran desde la desvalorización. En los meses siguientes, Elena se animó a dar charlas en centros comunitarios donde se reunían adultos mayores. No lo hacía con un discurso preparado, ni con palabras rebuscadas, sino contando su experiencia de manera sencilla, tal como la había vivido. Cada vez que mencionaba la traición de su hijo, sentía todavía un pequeño nudo en la garganta, pero ya no era dolor paralizante. Era una herida cicatrizada que ahora podía mostrar como ejemplo de resistencia. Muchos se le acercaban después para agradecerle, diciéndole que sus palabras les habían dado fuerzas para enfrentar problemas similares. Esa nueva faceta la llevó a entender que su vida había tomado un rumbo completamente diferente. Lo que antes era rutina de cuidados y silencios se transformó en una etapa llena de aprendizajes, viajes y encuentros. Se dio cuenta de que había construido una identidad más sólida, ya no basada en complacer, sino en elegir. Incluso comenzó a guardar recortes y fotos de todas sus actividades en un álbum especial que llamaba Mi Renacimiento. Cada página era una prueba tangible de que nunca es tarde para recuperar la dignidad y la felicidad. Elena
También fortaleció su relación con la tecnología. Con la ayuda de una de sus nuevas amigas, aprendió a manejar mejor el celular y a participar en grupos en línea donde adultos mayores compartían vivencias. Allí descubrió que su historia no solo resonaba en su ciudad, sino también en otras partes del país. Personas que jamás había visto le enviaban mensajes de apoyo y le contaban situaciones parecidas, lo que reforzaba la idea de que el abandono y la desvalorización eran heridas comunes, pero también que había una red dispuesta a sostener. Esa conexión virtual se convirtió en otra fuente de compañía y aprendizaje. En paralelo comenzó a escribir pequeños textos que publicaba en esos foros. No eran largos ni adornados, solo relatos sinceros sobre lo que había pasado y cómo se había reconstruido. Para su sorpresa, recibía muchos comentarios agradecidos, especialmente de mujeres que aún no se atrevían a dar el primer paso. Esa respuesta le confirmaba que había encontrado un propósito más grande. Su experiencia no quedaba encerrada en su propio círculo, sino que podía inspirar a desconocidos a levantarse. Con cada publicación, reforzaba la certeza de que no había sido descartada, sino redirigida hacia un camino donde sí era valorada. Un día, mientras organizaba las cajas con recuerdos que había conservado, Elena encontró una foto de cuando era joven, rodeada de su hijo y de su esposo ya fallecido. Durante unos segundos, la tristeza la invadió. Pero luego miró alrededor de su apartamento lleno de vida nueva y entendió que había sobrevivido a lo impensable. Esa foto no era un recordatorio de pérdida, sino una prueba de cuánto había crecido. Decidió guardarla en su álbum de Mi Renacimiento, no para aferrarse al pasado, sino para recordar la distancia recorrida desde aquella tarde en que sus pertenencias fueron arrojadas al jardín. Esa noche escribió en su diario una reflexión, que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero que ella había aprendido a fabricarlas. Ya no esperaba que alguien más le diera permiso para ser feliz. Sabía que el respeto no se pide, se construye con decisiones firmes y con la valentía de empezar de nuevo. Cerró el cuaderno con la sensación de que, a sus 68 años, finalmente había comprendido el verdadero sentido de la independencia. Y aunque a veces la soledad aparecía de golpe, ya no la vivía como un castigo, sino como un espacio donde podía escucharse y elegirse a sí misma. Con el correr de las semanas, Elena Semine animó a participar en un viaje más largo, esta vez a otro estado. El trayecto en autobús, las noches en hoteles sencillos y las caminatas por lugares desconocidos la llenaron de entusiasmo. Cada detalle, desde probar un plato típico hasta conversar con personas de distintas edades, reforzaba la idea de que había mucho por descubrir más allá del dolor. Ya no sentía miedo sino curiosidad. Tomaba notas en su cuaderno de viaje y sacaba fotos con el celular, construyendo recuerdos propios que no dependían de nadie. A su regreso compartió todo con el grupo de apoyo. Narró anécdotas divertidas, aprendizajes y también momentos de dificultad que había logrado resolver por sí sola. Ver la admiración en los ojos de sus compañeros le dio una satisfacción difícil de describir. Comprendió que su testimonio ya no era solo una historia de dolor superado, sino un ejemplo concreto de cómo transformar la adversidad en oportunidades. Esa certeza la llenó de orgullo sereno. Había pasado de ser víctima a convertirse en alguien que iluminaba el camino de otros. Al mirar hacia atrás, Elena entendió que aquel día en que encontró sus pertenencias tiradas en el jardín fue el inicio de una vida nueva. Lo que en su momento pareció un final devastador, se transformó en la puerta de entrada a una etapa más libre, más auténtica. Ya no era la mujer invisible que vivía a la sombra de las demandas familiares, sino alguien capaz de elegir, de aprender y de disfrutar con dignidad. Su historia se convirtió en una prueba de que nunca es tarde para levantarse y exigir respeto, aunque la traición venga de quienes más deberían cuidarnos. Hoy, con 69 años, Elena sigue viajando, estudiando y participando en el grupo de apoyo. Sus días se llenan de proyectos sencillos pero significativos que le recuerdan que la vida no termina con el abandono ni con el dolor. Cada nueva experiencia es un recordatorio de que la edad no es un límite, sino una oportunidad para redefinir quién se es y qué se quiere. Y con esa certeza, cada vez que comparte su historia, repite la misma frase que se ha vuelto su bandera: nunca es tarde para empezar de nuevo.